Una escala es la relación matemática que existe entre la realidad y el dibujo que de ella se hace sobre un plano. Las escalas se escriben en forma de razones o fracciones, donde el antecedente o numerador indica el valor que se dibuja en el plano y el consecuente o denominador el valor de la realidad. Por ejemplo, si nosotros escribimos 1, 2, escala 1, 2, significa que el dibujo se realiza a mitad de tamaño que en la realidad. O dicho de otro modo, que por cada centímetro del dibujo, en la realidad corresponde a 2 centímetros. Otro ejemplo. Si nosotros escribimos escala 1, 4, significa que el dibujo se realiza 4 veces más pequeño que en la realidad. O dicho de otro modo, que cada centímetro de dibujo corresponde a 4 centímetros en la realidad. Otro ejemplo. Si nosotros escribimos 1, 50, significa que el dibujo se realiza 50 veces más pequeño que en la realidad. O dicho de otro modo, que cada centímetro en el dibujo corresponde a 50 centímetros en la realidad. Un último ejemplo. Si escribimos 1, 2 puntos, 100, que también se puede escribir 1 partido por 100, para que lo tengamos claro, que son las expresiones de escala corresponden a fracciones. Esto significa que cada centímetro en el dibujo corresponde a 100 centímetros en la realidad. Estamos hablando de centímetros, pero hay que entender que si en lugar de centímetros ponemos metros, sería la misma idea. El asunto es que en los planos pues tenemos que hablar de medidas pequeñas, pues de lo contrario pues tendríamos planos enormes. Por eso se suele hablar en centímetros. Bien, este tipo de escalas se dicen o se llaman escalas de reducción. Escalas de reducción. ¿Por qué? Porque reducen la realidad a un plano en el que el dibujo es mucho más pequeño. También tenemos las escalas de ampliación. Escalas de ampliación. Son aquellas en las que el dibujo es mayor que la realidad. Por ejemplo, si escribimos escala 2, 1, quiere decir que el dibujo es doble que la realidad. Si escribimos escala 4, 1, por ejemplo, significa que el dibujo es 4 veces la realidad. O dicho de otro modo, que cada centímetro de realidad es 4 centímetros en el dibujo. Otro ejemplo, si escribimos 10, 1, escala 10, 1, quiere decir que el dibujo es 10 veces mayor que la realidad. O dicho de otro modo, por cada centímetro de realidad tendremos 10 centímetros en el dibujo. Y así sucesivamente. Por último, tenemos la escala natural. Escala natural. Escala natural, que es aquella que nos indica que el dibujo se corresponde exactamente con la realidad y que se representa por escala 1, 1. Bien. Vamos a realizar el siguiente ejercicio como ejemplo. Tenemos un plano. Un plano está dibujado a escala 1, 20.000. Nos piden que calculemos en kilómetros la distancia entre dos lugares distantes 15 centímetros en el plano. Bien, pues esto es simplemente una proporción que expresamos a continuación. Tendríamos 1 partido 20.000, que es nuestra escala, que quiere decir que por cada centímetro del plano tendremos 20.000 centímetros en la realidad, y nos preguntan si por cada centímetro tenemos 20.000, por 15 centímetros del plano, ¿cuántos tendremos en la realidad? X. Es pues una proporción que multiplicando en cruz, x por 1, x es igual a 15 por 20.000. Que es igual, x es igual a 300.000 centímetros en la realidad. 300.000 centímetros tenemos que pasarlos a kilómetros para dar el resultado en kilómetros, que es lo que nos piden. Luego 300.000 centímetros, ¿a cuántos kilómetros es igual? Pues bien, para pasarlos a centímetros tenemos que desplazar la coma, que la tenemos en este punto, hacia la izquierda, hasta llegar a los kilómetros. Por tanto, centímetros, decímetros, metros, decámetros, hectómetros y kilómetros. Luego, este punto
nos quedamos ahí con la coma, 3,00, luego es 3 kilómetros. 3 kilómetros. Así pues, la distancia entre los dos lugares que en el plano estaban a 15 centímetros, en la realidad están a 3 kilómetros. Dicho de otro modo, los 15 centímetros del plano corresponden a 3 kilómetros en la realidad. Y con esto hemos terminado.